Buenos días. Estamos hoy de celebración por el hecho de que hoy inicia la siguiente temporada del calendario litúrgico llamada la preparación para la Pascua. Y este primer domingo nos da una enseñanza muy profunda acerca de lo que es vivir la vida cristiana. Y hoy precisamente vamos a iniciar este día recordando que en esta primera semana de preparación para la Pascua vamos a reflexionar sobre la reversión hecha por Jesús del estado pecaminoso de la humanidad. Y nuestro tema de hoy es el dominio de la vida sobre la muerte. Y bien, este mensaje, este sermón lleva por título El dominio de la vida y está sustentado en la escritura de Mateo 4, versos del 1 al 11. Y en esta escritura Jesús nos muestra cómo entra en el desierto y le recuerda al diablo el hecho de bajo el dominio de quien verdaderamente estamos. Amén. Pues bien, vamos a recordar un poquito como introducción la escritura de Génesis 3 del 1 al 7, que dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Hermanos, esta escritura nos sirve de introducción porque aquí hay algo que nos enseña acerca de la autoridad. Y es que Dios es el que está a cargo. Y bueno, esta es una verdad muy simple, pero muy fácil de olvidar. Y bueno, el tiempo de preparación para la Pascua que se inicia hoy está destinado precisamente a ayudarnos a centrarnos en la obra salvadora de Jesús que se revela en su ministerio terrenal. Y así que nos recuerda por qué Jesús escogió la cruz por nuestro bien y cómo su obra de expiación abarcó la vida, muerte y resurrección. Bien, hermanos, hoy estamos reflexionando entonces sobre cómo el ministerio de Jesús cambió el panorama espiritual de nuestro mundo, estableciendo su dominio de vida y gracia que reemplaza a la muerte y el pecado, que son los atributos que definen la vida humana actual. ¿No les parece? Vamos a ver cómo es que nos presenta Dios esta verdad. Leamos Romanos 5, versículo 19, que dice así: Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y bien, como vemos, en esta escritura contrasta a Adán con Jesús. Y lo que Adán causó a través del pecado no fue irreversible. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya lo ha revertido. Pero también nos ha llevado más allá del Edén. Nos ha llevado al dominio eterno de la vida compartida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, para entender la obediencia de la que habla Pablo, vamos a comparar el relato de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén con la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a ver. Y vamos a ver que allí veremos que debido a que Jesús es siempre obediente con la verdadera autoridad en la creación, corrige los errores del pasado, elevando a la humanidad, óiganlo bien, elevando a la humanidad con él
a un futuro grande y glorioso. Así que, hermanos, tenemos que recordar quién está a cargo. Si no recordamos la soberanía de Dios, el mundo parecerá mucho más oscuro de lo que es. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en el paraíso. Sin embargo, cuando perdieron de vista, óiganlo bien, cuando perdieron de vista la autoridad de Dios y se rebelaron contra él, se encontraron desnudos y temerosos. Y es que el paraíso se volvió imponente. La presencia tranquiladora de Dios se volvió intimidante y su forma perfecta se convirtió en una fuente de vergüenza. Todo lo bello de ellos, de sus cuerpos, de la creación, se convirtió en una fuente de vergüenza. Esta es la tergiversación que hace el pecado simplemente. Ahora, en el desierto, Jesús está lejos del paraíso. Sin embargo, aquí puede soportar penalidades y privaciones. ¿Sabes por qué? Porque tiene presente la soberanía de Dios. El desierto es sagrado en este momento y el aislamiento reconfortante. ¿Sabes por qué? Porque fue presenciado y experimentado en el contexto correcto. Y ese es el reconocimiento de la soberanía de Dios por parte de Jesús. Así que con cada pregunta de Satanás, Jesús da una respuesta que devuelve y dirige la conversación hacia Dios y a la autoridad y el respeto que se le deben. Jesús le recuerda a Satanás que por su actuar contrario a la gracia no está a cargo de nada y eso nunca va a cambiar. Y eso es una seguridad para nosotros. Debemos sentirnos tranquilos. Nosotros también debemos asegurarnos entonces de tener la perspectiva correcta, esa que tuvo Jesús. Ahora todo vuelve a la antigua pregunta que se hace en cada familia, en cada sala de juntas o en el patio de la escuela. ¿Quién toma las decisiones? ¿Te has preguntado? Bueno, vamos a verlo a través del mensaje. Vamos a continuar leyendo ahora Mateo 4, del 1 al 4, que dice así, y comienza la tentación del diablo hacia Jesús. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, aquí se nos dice y se nos muestra que Jesús tiene hambre. Y bueno, esta descripción sirve para resaltar el contexto de la tentación de Satanás. Ahora, sabemos que Jesús no ha comido y está necesitado. Son 40 días de ayuno, ¿verdad? Por lo que su respuesta aquí no es simplemente una trivialidad, no. Su fe en el control de Dios es tal que sabe que realmente puede vivir únicamente con el sustento de Dios. Y eso, hermanos, también debemos tenerlo nosotros. El hambre de Jesús también contrasta con el estado de Adán y Eva, porque mientras Jesús soporta privaciones, ellos estaban rodeados de abundancia. ¿No lo sabes? ¿No lo recuerdas, hermano? No tenían necesidad de algo para comer. No, cada árbol que estaba allí era para que pudieran tomar lo que quisieran. Pero, ¿por qué entonces tomaron del árbol prohibido? ¿No te has hecho la misma pregunta, hermano? Bueno, para responder esa pregunta necesitamos ver la respuesta de Jesús a Satanás. Aquí el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de gran valor para nuestra vida espiritual reconocer que en su soberanía, óiganlo bien, hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir las tentaciones que se nos vayan presentando. Así que la caída de Adán y Eva vino por no vivir de acuerdo con las palabras que Dios les había dado. ¿No te parece? Génesis 3:1 dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Aquí Satanás tergiversa una verdad y la hace mentira, la disfraza, ¿verdad? Para tentar. Entonces, así comienza Satanás su tentación con Eva, torciendo las palabras de Dios y oscureciéndolas.
Y así como lo hace con Jesús también, al usar la verdad de que el Hijo de Dios podría convertir las piedras en pan. Ahora también les dice, si eres el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que Jesús iba a dudar de eso? No, por eso Él está a las órdenes de su Padre. Ahora, sin embargo, Jesús vive, óiganlo bien, en contraste con Adán y Eva, Jesús vive las palabras de Dios y de acuerdo con el tiempo y el plan de Dios, ¿no? Y por eso no fue movido a pecar. Ahora, asumiendo nuestra humanidad, Jesús revierte el pecado original, iniciando así nuestro camino, óiganlo bien, nuestro camino hacia el dominio de la vida y la gracia, ese que Pablo celebra en Romanos 5 que ya leímos. Vamos a ver la respuesta que dio Jesús a Satanás y vamos más allá. Versículo 4 y 6. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, otra vez, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Que algo se pueda hacer, hermanos, no significa que deba hacerse, ¿no te parece? La sabiduría en este proverbio crece cuando más errores cometemos en la vida. Y bueno, pues cuando el diablo lleva a Jesús a lo alto de la torre, pues su tentación parece provenir de una lógica similar, ¿verdad? Muéstrale al mundo lo que puedes hacer, ¿no? Y esto, hermanos, es algo siniestro que se muestra entre líneas en esas tentaciones, porque Jesús no necesita sufrir, porque de ser así puede hacer que los ángeles intervengan. Pero ese no es el plan, hermanos. Ese no es el plan original. Así que la siguiente vez que Jesús fue levantado, mirando hacia abajo al mundo desde la cruz, allí esta misma tentación le fue presentada nuevamente por uno de los dos criminales que estaban arriba con él. Cuando le dije, sálvate a ti mismo, ¿no? Tú puedes. ¿Se acuerdan? Bien. ¿El Hijo de Dios debería sufrir y soportar todo eso? Esa es la duda que ellos están trabajando y que Satanás les pone en la mente. Así se muestra la perfecta obediencia de Jesús, que a pesar del dolor, el sufrimiento y la pérdida, Él sigue y persigue la voluntad de Dios con un amor inquebrantable. Enseñanza para nosotros. Entonces, hermanos, la respuesta de Jesús vuelve a llamar la atención sobre permanecer de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, tal vez los ángeles lo atraparían si saltara de una gran altura, pero no vino para eso, no es parte del plan. No probar al Señor en este caso se trata de no probar su voluntad y propósito, sin mencionar que Satanás no debería estar haciendo esto. Él no tiene derecho ni tiene poder para hacerlo, pero ahí está, ¿verdad? Y cuidado porque así trabaja también con nosotros. Y bien, la muerte y resurrección de Jesús eran parte del plan soberano de Dios, pero estaba de acuerdo, oíganlo bien este plan, estaba de acuerdo con su voluntad. Y Jesús siendo Dios, conocía perfectamente esa voluntad. ¿Verdad que sí? Pues bien, vamos a recordar otro poquito. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron tentados por el enemigo específicamente para poner a prueba las palabras de Dios. Y entonces ellos tal vez se hicieron estas preguntas. ¿Será realmente tan malo como dijo que sería? Ya les metió la duda, ¿verdad? Y así se dieron a la tentación de probar la palabra de Dios con consecuencias catastróficas, como lo estamos mirando. Y Jesús afirmó su intención de someterse fielmente a la autoridad de Dios y seguir su plan, en contraste con Adán y Eva. Y una vez más, Jesús estaba tomando nuestra humanidad y revirtiendo el pecado original, llevándonos a su vida de abundante gracia. Gracia que va más allá del pecado y de la muerte. Amén. Pues bien, vamos a continuar con la tentación. Mateo 4 del 8 al 11 dice así. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. ¿Qué te parece este final? Muy hermoso, ¿verdad? Pero debemos recordar las respuestas de Jesús, porque esas son las que nos dan nuestra enseñanza. Y en esa tentación final, vamos a ver, se le presenta a Jesús una perspectiva global que incluye todos los reinos que existen. Estos son reclamados por Satanás y ofrecidos a Jesús. Pero una vez más el tema se centra en el poder y la autoridad de quien lo tiene pueda cumplir sus promesas. En el jardín del Edén, la promesa de tomar el fruto prohibido es el atractivo de ser como Dios. Y en ambos casos, el diablo está haciendo una oferta, óiganlo bien, una oferta que él no puede cumplir porque no tiene la autoridad. Y si bien todas las demás fueron declaraciones de la verdad tergiversadas para engañar, estas son mentiras absolutas destinadas a corromper. Y es que ese es el trabajo que hace Satanás. Y tomar del fruto en el Edén fue un acto de rebelión, no en el sentido de una actuación adolescente, no, sino como un intento de usurpar la autoridad de Dios, porque de esa manera Adán y Eva quisieron ser como Dios, o más que Dios, ¿no te parece? En el jardín, la serpiente estaba contenta siempre que la exaltación fuera desviada de Dios. Siempre Él trabaja para que desviemos nuestra atención a Dios, nos desviemos del reconocimiento de su autoridad, nos desviemos de la obediencia a su ley. Y entonces, cuidado con eso. Y ahora en el desierto, Satanás busca completar lo que se inició en el Edén, una adoración de sí mismo. Vean. Pero la respuesta de Jesús nos da dos mensajes claros. El primero es que verdaderamente no vale la pena ganar el mundo entero y perder el alma. Y la segunda es que el supuesto dominio de Satanás es una farsa que rápidamente está desapareciendo. ¿Sabes por qué? Porque la venida del reino de Dios anunciaba el dominio de la vida y la gracia y terminaba con el reino del pecado y de la muerte sobre el cual gobierna Satanás. Y para dejar claro quién manda verdaderamente, Jesús responde a Satanás usando la palabra que viene de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Se fue, ¿verdad que sí? Bueno, esto no es una lección. No, este es el poder de la reprensión de Jesús. Satanás ofrece todas las naciones del mundo a Jesús, pero ni siquiera podía permanecer en la presencia de Jesús sin permiso. ¿Qué te parece? El poder y la existencia misma de Satanás dependen de Dios. Y lo que le presenta a Jesús son una serie de mentiras y engaños. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada más que ofrecer. Solo mentiras. Y eso es lo que nos ofrece también. Cuidado. Así que la tragedia de la caída es que Adán y Eva tenían la misma capacidad de reprender a Satanás. Y nosotros también. Porque ¿sabes qué? Caminaron con el Señor al fresco de la tarde y conocían el poder de su palabra y podían estar seguros de que si lo invocaban, se ocuparía de la serpiente engañosa. Sin embargo, descuidaron su soberanía y perdieron de vista el gozo de vivir de acuerdo con su voluntad. Hermano, ¿no quieres vivir bajo la voluntad de Dios? Bueno, nosotros también tenemos la capacidad de reprender al diablo, no por nuestro propio poder, no, sino por la gran reversión del pecado que llevó a cabo Jesús. Él nos ha señalado de nuevo al que está en control, dándonos una vida libre de pecado, definida por la gracia y victoriosa sobre la tumba. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Así que hermanos, recibamos la gracia abundante y reinemos en la vida que nos da el único, óiganlo bien, el único que tiene autoridad para darla, Dios mismo. Amén. Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje que inicia esta temporada de preparación para la Pascua, esta temporada de reflexión, esta temporada de revisión de nuestras prioridades y te pedimos de todo corazón que nuestro corazón y nuestra mente siempre estés presente
y que nuestro deseo, nuestro anhelo sea hacer tu voluntad y vivir de acuerdo con tu voluntad, con tus tiempos y con tu soberanía. Porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que no nos haces daño, sabemos que nos amas demasiado y nos llamas tus hijos amados. Por tanto, Señor, aquí estamos, tómanos en tus manos, haz tu voluntad, que tu voluntad siempre reine en este mundo. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, y en la presencia y por la autoridad del Espíritu Santo, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos. Amén.